Hoy estamos celebrando Yom Kippur, el Día del Perdón. En estas tres festividades que el pueblo de Israel ha celebrado por muchos años, pero que quedó como en stand-by desde que se destruyó el templo, ellos ahorita ya no pueden celebrar Yom Kippur como lo hicieron en la época de Moisés. Moisés le dijo al pueblo las instrucciones de Dios, que en Yom Kippur todo el pueblo tenía la oportunidad de que Dios Todopoderoso les cubriera los pecados. Entonces ellos llevaban ofrendas de animales de acuerdo a su capacidad económica. ¿Qué se hacía en ese día? Habían dos chivos, uno en el cual el sacerdote imponía sus manos, el sumo sacerdote, porque habían otros sacerdotes encargados de organizar el lugar santo, el lugar donde están los panes de la propiciación, el candelabro y donde estaba el altar del incienso. Pero solamente el sumo sacerdote era el encargado de coger al chivo, imponer sus manos y orar para que los pecados de todo el pueblo se le transfiriera a ese chivo. Luego era enviado al desierto, había otro, el segundo, si era sacrificado y su sangre la usaban junto con la sangre de un becerro que también sacrificaban para rociar todo el tabernáculo, especialmente el lugar donde estaba el arca del pacto, esa caja hecha de madera revestida de oro con los dos querubines, el uno y el otro se juntaban con sus alas y ahí en esas esquinas se rociaba la sangre, y si Dios, Yahvé Todopoderoso, aceptaba toda esa ofrenda, el sacerdote estaba limpio, estaba sin pecado porque ya él se preparó y el chivo fue ofrecido, su sangre, para que cogiera los pecados del sumo sacerdote y de su familia. Entonces él ya entraba preparado para ese lugar santísimo, el tercer lugar del tabernáculo, el que estaba en el fondo. Y Dios mandaba como un reflejo de luz donde él mostraba que sí, que los pecados de todo el pueblo habían sido cubiertos, porque el único que quita pecados es el Señor Jesucristo. ¿Esto qué representa? Representa al mismo Yeshua, porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de Jesús, de Yeshua, pero la gente tiene que tener la revelación. En Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, dio la orden con sus palabras, sea la luz, ese sea es Jesús, el verbo. Por eso Jesucristo es creador, el Padre también y el Espíritu Santo también. Es un Dios espíritu que da la orden, declara las cosas, y todo eso con lo que se declara, ese verbo es Jesús. El verbo viene, se le entra al vientre a María, pasa el Espíritu Santo y ahí es engendrado por medio del Espíritu Santo la vida de Jesús aquí en la tierra. Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en un día como este, el Señor Jesucristo va a venir. El pueblo de Israel lo hacía cada año, pero ya el Señor Jesucristo lo hizo en el madero una sola vez y para siempre. Se presentó como cordero, asemejado al animal que ellos mataban allá en el antiguo pacto, y se presenta como gran sumo sacerdote. Hizo los dos papeles. Ya no era el sacerdote que hacía la ceremonia, sino que el mismo Señor Jesucristo, ahí colgado en el madero, indefenso, porque él se entregó al Padre, entregó su vida por el pecado de toda la humanidad, sobre todo la iniquidad, que es la raíz de maldad, la que él nos quita, esa práctica de iniquidad con la que nacimos separados del Padre Celestial. Él se lleva esa iniquidad. Por eso ahí él entregó su vida, que fue en Pesaj, ¿cierto? Luego él es enterrado, que es Jajamaxá, panes sin levadura, porque él no fue contaminado de ningún pecado. Resucita, que es Bikurín, la primicia de todos los que han de ser resucitados
en el momento de que el Señor venga por su pueblo. Y luego de que resucita, pasan 50 días, que es la cuenta Omer, y Él envía su espíritu en Pentecostés o Shavuot. Ahí vamos en la historia. ¿Qué va a pasar en estos próximos añitos? Que el Señor va a venir en una nube. Los que murieron creyendo en Él, están fallecidos y creyeron en ese Salvador, van a ser resucitados y se encuentran en la nube. Y los que estemos vivos, que creemos en el Señor, que no nos hemos dejado contaminar de este mundo para practicarlo, porque uno peca, pero se arrepiente y sigue bien con el Señor. Pero ese que vive en esa santidad, ese es el que el Señor le cambia este cuerpo por un cuerpo glorificado, es transformado y llega a esa nube. Todos juntos nos vamos para el cielo, allá presentamos nuestras obras, Él nos da los galardones y luego viene el Señor en Yom Kippur, que es lo que estamos celebrando hoy, para que cuando pise la tierra, que la tierra se va a partir y va a formar como una cruz en el Monte de los Olivos, el pueblo de Israel que está vivo lo ven. Ese día el pueblo de Israel reconoce que al que traspasaron fue a Yeshua en una época anterior y ya se entregan y ellos son salvos según Romanos capítulo 11. Entonces, en Yom Kippur, que está en Levítico, toda su ceremonia en el capítulo 16, se explica lo que hacían en el antiguo pacto, todo ceremonial, pero eso es una sombra de lo que el Señor Yeshua Jesucristo, el Mesías, va a hacer en los próximos años. Viene y juzga a los vivos como a los muertos. Por eso usted tiene la oportunidad de recibir al Señor ahora, que es por gracia. Cuando ya Él nos lleve de aquí, los que quedan ya no van a ser salvos por gracia, porque el anticristo va a estar, eso va a haber persecución al pueblo de Dios, no se va a poder hablar de Dios, la gente va a ser marcada para poder comprar y vender, van a ser los tiempos más difíciles de toda la existencia, y el que quiera la salvación le va a tocar dejar que lo maten, porque si se deja marcar, esa persona no va a tener salvación, sino condenación eterna. Que nuestro amado ha mostrado su amor a toda la humanidad, nos ha enseñado que es por amor que Él vino a salvar a toda la humanidad, y es por amor que tú debes de tener la revelación de esa obra. Por amor, no es por obligación, no es con amenazas. Es que tú entiendas que Él sin necesidad de hacer eso, pero se le ocurrió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él un día iba a venir a la tierra a que lo atropellaran, le insultaran, lo escupieran, lo abofetearan, le enterraran una espada en el costado y lo mataran, siendo Dios creador de todo lo que es viviente, visible e invisible. Él lo quiso así, porque ¿quién más podía dar la vida por nosotros? Nadie. Él es el único santo, 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 porque ninguno en esta humanidad tiene la santidad ni la iba a tener. Por lo tanto, el Señor te está diciendo, entrega tu vida al Señor, entrega tu vida a mí. Recibe la salvación que es por fe y es por gracia. Entonces los bendigo.